Mi novia dijo quiero intentarlo una última vez con mi exnovio, si no funciona vuelvo contigo justo después de proponerle matrimonio. Conocí a Lucía hace algo más de 2 años. Cuando empezamos a salir teníamos la misma edad y, desde el inicio, me pareció que ambos queríamos cosas muy parecidas para el futuro. Nuestra relación no comenzó con drama ni con algo impulsivo. Más bien todo ocurrió de forma tranquila y natural, como si las cosas se fueran acomodando solas. Nos conocimos en el cumpleaños de un amigo que teníamos en común. La verdad es que yo no tenía demasiadas ganas de ir a esa reunión. Llevaba semanas entre el trabajo y la casa, así que terminé asistiendo solo para cambiar un poco la rutina. Lucía estaba allí, hablando con un pequeño grupo de personas. Recuerdo que no era la persona más ruidosa del lugar, pero tampoco pasaba desapercibida. Tenía una manera de hablar calmada y segura, y daba la impresión de que realmente prestaba atención cuando alguien le contaba algo. Al final terminamos conversando durante gran parte de la noche. Al principio hablamos de temas simples, trabajo, música, películas, las típicas cosas que se comentan cuando uno conoce a alguien por primera vez. Con el paso de las horas, la conversación empezó a volverse más personal. Empezamos a hablar de metas, de planes y de cómo imaginábamos nuestro futuro. Fue en ese momento cuando escuché algo que después recordaría muchas veces. Lucía me dijo que su mayor sueño era tener una familia grande. No lo mencionó como algo casual. Se tomó el tiempo de explicarlo bien. Contó que quería casarse, tener varios hijos y vivir en una casa tranquila donde pudiera formar una familia estable. Hablaba de todo eso con una seguridad que me sorprendió bastante. Y, siendo sincero, muchas de esas ideas coincidían con lo que yo también pensaba. Quizá yo no lo decía con tanto entusiasmo, pero siempre había imaginado una vida parecida, una pareja estable, hijos algún día y un hogar tranquilo después de años de trabajo. Cuando terminó esa conversación recuerdo haber pensado que era raro encontrar a alguien con una visión tan similar. Esa noche intercambiamos números y unas semanas después empezamos a salir. Nuestra relación nunca fue perfecta, pero durante mucho tiempo funcionó bastante bien. No éramos una pareja que viviera discutiendo ni creando dramas innecesarios. Claro que teníamos desacuerdos, como cualquiera, pero nada que pareciera realmente serio. Lucía era una persona muy organizada. Siempre tenía planes para todo, viajes, metas en el trabajo e incluso ideas claras sobre cómo quería que fuera su vida en 5 o 10 años. Muchas veces también hablaba del matrimonio. Y no lo hacía de forma vaga. Lo decía directamente. Comentaba cosas como, quiero casarme antes de los 30. O también, no quiero tener solo un hijo, me gustaría tener al menos 3. Al principio me parecía curioso escucharla hablar tan claramente de eso. Pero con el tiempo se volvió algo normal dentro de nuestras conversaciones. Incluso llegamos a bromear sobre el tema. Ella decía que algún día viviríamos en una casa llena de ruido porque los niños estarían corriendo por todos lados. Yo le respondía que probablemente tendría que insonorizar las paredes para poder dormir. Ese tipo de bromas. Con los meses la relación fue volviéndose más seria. Alrededor del 6.º mes conocí a su familia. Todos parecían agradables conmigo. No tuve problemas con nadie y su madre incluso me comentó una vez que Lucía se veía más tranquila desde que estaba conmigo. Yo también la llevé a conocer a mi familia. Mis padres la recibieron bien y mis amigos parecían llevarse sin problema con ella. En ese momento no veía ninguna señal de alerta. Nada que me hiciera pensar que algo estaba mal. Sin embargo, había algo que yo sabía desde el principio. Antes de conocerme, Lucía había tenido una relación bastante larga. Había estado con alguien durante varios años y esa relación terminó poco antes de que nosotros nos conociéramos. No recuerdo exactamente cuánto tiempo había pasado entre una relación y la otra, pero sí sabía que ese exnovio había sido importante en su vida. Aún así, nunca lo vi como un problema. Lucía me explicó que esa relación terminó porque ya no funcionaba. Según ella, tenían muchas diferencias, discutían con frecuencia y sus caminos empezaron a separarse. Nada demasiado extraño.
Con el tiempo ese tema dejó de aparecer en nuestras conversaciones. Mientras tanto, nuestra relación seguía avanzando con normalidad. Cuando cumplimos un año juntos lo celebramos con una cena sencilla. No fue nada exagerado, pero pasamos una noche agradable. Para ese momento yo ya estaba bastante seguro de lo que sentía por ella. No era una emoción impulsiva. Era más bien una sensación de estabilidad, como si estuviera con la persona correcta. Durante nuestro segundo año de relación las cosas se volvieron aún más serias. Empezamos a hablar de vivir juntos en algún momento. No lo hicimos de inmediato porque ambos teníamos compromisos laborales y contratos de alquiler que aún no terminaban, pero la idea ya estaba sobre la mesa. Lucía también hablaba cada vez más del matrimonio. Decía que le gustaría tener una boda sencilla, pero bonita. Nada demasiado lujoso, aunque sí algo especial. A veces incluso imaginábamos posibles destinos para la luna de miel. Había un lugar que aparecía constantemente en esas conversaciones. Punta Cana. Lucía siempre había querido ir allí. No lo decía como un comentario casual. Era algo que mencionaba con frecuencia. Comentaba que le encantaban las playas, el color del agua y el ambiente tranquilo del lugar. Había visto muchas fotos y decía que algún día quería viajar allí. Yo nunca había ido a ese destino, pero la idea empezó a quedarse en mi cabeza. Los meses pasaron y nuestra relación parecía avanzar hacia lo que ambos habíamos imaginado desde el principio. Entonces empecé a pensar seriamente en el matrimonio. No fue una decisión repentina. Durante varios meses estuve reflexionando sobre nuestra relación, sobre cómo nos llevábamos y sobre los planes que compartíamos. Todo parecía indicar que ese era el siguiente paso lógico. Además, nuestro segundo aniversario se acercaba y quería hacer algo especial. Algo que realmente recordáramos. Fue entonces cuando pensé otra vez en todas las veces que Lucía había mencionado Punta Cana. La idea empezó a formarse poco a poco. Un viaje especial. Nuestro aniversario. Y, si todo salía bien, una propuesta de matrimonio. El único problema era el dinero. Ese viaje no era precisamente barato. Trabajo en una empresa donde el salario es estable, pero tampoco permite hacer gastos grandes sin pensarlo bien. Así que decidí empezar a ahorrar. Durante varios meses reduje muchos gastos. Evité salidas costosas, pospuse algunas compras personales y fui guardando dinero poco a poco. Todo esto lo hice sin contarle nada a Lucía. Quería que todo fuera una sorpresa para ella. Después de varios meses guardando dinero con cuidado, por fin logré reunir lo suficiente y reservé el viaje. Cuando le conté que iríamos a Punta Cana para celebrar nuestro aniversario, su reacción fue exactamente como la había imaginado. Primero se quedó en silencio unos segundos, y luego empezó a sonreír de una manera que todavía recuerdo. ¿Hablas en serio?, preguntó antes de abrazarme con fuerza. Decía que siempre había querido visitar ese lugar. Durante las semanas antes del viaje se la veía emocionada casi todo el tiempo. Pasaba horas mirando fotos de las playas, hablaba del color del mar y planeaba la ropa que llevaría. Mientras la veía así, yo pensaba que había tomado la decisión correcta. También compré el anillo. No elegí algo exageradamente caro, pero sí algo elegante. Pasé bastante tiempo en una joyería comparando distintas opciones hasta encontrar uno que realmente me convenciera. Durante esos días imaginaba muchas veces cómo sería el momento. Finalmente llegó el viaje. Punta Cana resultó ser incluso más bonito de lo que esperaba, playas enormes, arena blanca y un agua increíblemente clara. Era el tipo de lugar al que muchas parejas van precisamente para celebrar momentos importantes. Los primeros días los pasamos simplemente disfrutando. Caminábamos por la playa, probábamos comida local y visitábamos algunos sitios turísticos. Lucía parecía feliz. Muy feliz. Y eso me hacía sentir aún más seguro de lo que estaba planeando. Había organizado la propuesta para la noche exacta de nuestro aniversario. Reservé una cena cerca de la playa, en un lugar tranquilo donde se escuchaba claramente el sonido del mar. Todo parecía perfecto. Durante la cena hablamos como siempre. Conversaciones normales, sin nada extraño.
Nada que me hiciera imaginar lo que estaba a punto de ocurrir. Después de comer salimos a caminar por la playa. Había poca gente alrededor. La mayoría estaba en los hoteles o en otros restaurantes. El ambiente era muy tranquilo y solo se escuchaban las olas a lo lejos. Entonces sentí que era el momento. Me detuve. Lucía me miró con curiosidad. Yo respiré hondo, saqué la pequeña caja con el anillo y me arrodillé frente a ella. Recuerdo muy bien su expresión en ese instante. Al principio parecía sorprendida. Pero esa sorpresa duró muy poco. Le dije todo lo que llevaba meses pensando. Que estos 2 años habían sido los más estables de mi vida. Que la veía como mi compañera en el futuro. Que quería formar con ella la familia de la que tantas veces habíamos hablado. Después abrí la caja con el anillo. Y le hice la pregunta. ¿Quieres casarte conmigo? Durante unos segundos no respondió nada. Solo me miraba. Su expresión empezó a cambiar. No parecía emocionada. Más bien se veía incómoda. Entonces dijo algo que jamás esperaba escuchar. No estoy lista para casarme. Al principio pensé que estaba nerviosa. Me levanté despacio y le pregunté qué quería decir con eso, porque durante 2 años ella misma había hablado muchas veces del matrimonio. Lucía evitaba mirarme directamente. Y entonces dijo algo que todavía me cuesta creer que escuché. Sí quiero casarme, pero siempre imaginé casarme con mi ex, no contigo. Sentí como si el suelo desapareciera bajo mis pies. No supe qué responder. Mi cabeza intentaba procesar lo que acababa de escuchar. Antes de que pudiera decir algo, Lucía siguió hablando. Y lo que dijo después fue todavía peor. Me miró con una calma que no lograba entender y dijo: quiero intentarlo una última vez con mi exnovio. Y si no funciona, entonces vuelvo contigo. Lo dijo con una naturalidad que me dejó completamente paralizado. Durante unos segundos no pude decir nada. Sentía que mi mente buscaba una explicación lógica, pero nada tenía sentido. Al final le hice la única pregunta que me parecía razonable en ese momento. ¿Por qué me dices esto ahora? Mi voz sonaba más tranquila de lo que realmente me sentía. ¿Por qué no terminaste conmigo antes y lo intentaste con él desde ese momento? Lucía suspiró, como si estuviera explicando algo muy simple. Porque él me escribió hace una semana, respondió. Sentí un nudo en el estómago. Y cuando me habló, volví a sentir cosas. Lo dijo así, sin más. Como si estuviera hablando de un recuerdo agradable o de una canción que había vuelto a escuchar. Luego continuó. Me dijo que se arrepiente de cómo terminaron las cosas entre nosotros. Cree que quizá éramos demasiado jóvenes cuando rompimos, y que todavía podríamos intentarlo otra vez. La miré en silencio. Entonces pensé que tal vez debería darle una última oportunidad, añadió. Esa frase me produjo una sensación extraña. No era solo dolor. También incredulidad. ¿Y yo qué soy en todo esto?, pregunté. Ella se encogió ligeramente de hombros. No quiero perderte tampoco. Recuerdo que la miré fijamente cuando dijo eso. Por eso te dije lo que te dije, continuó. Quiero intentar una vez más con él. Y si no funciona, entonces vuelvo contigo. Fue en ese momento cuando algo dentro de mí simplemente se rompió. No hubo una discusión ni una escena dramática. No grité. No dije nada agresivo. Solo cerré la caja del anillo, la guardé en el bolsillo y la miré unos segundos más. Después dije algo muy simple. Entiendo. Lucía parecía confundida por mi reacción. ¿Eso es todo lo que vas a decir? No respondí. Simplemente me di la vuelta y empecé a caminar. Escuché que decía mi nombre un par de veces, pero no me detuve. Regresé al hotel en silencio. Esa noche casi no dormí. Pasé horas mirando el techo de la habitación, tratando de entender cómo había llegado mi vida a ese punto. Al día siguiente tomé una decisión. No iba a quedarme allí más tiempo. Cambié el vuelo y conseguí regresar antes de lo planeado. Cuando Lucía supo que me iba, intentó hablar conmigo,
pero yo ya no tenía nada que decirle. No había nada que discutir. Antes de salir hacia el aeropuerto me entregó mi maleta en el lobby del hotel. Daniel, dijo. Pero la interrumpí. No hace falta que digas nada más. Y me fui. Durante el vuelo de regreso casi no pude dormir. Sentía muchas emociones mezcladas al mismo tiempo, dolor, humillación, enojo, tristeza. Cuando finalmente llegué a casa, vi que tenía varios mensajes en el teléfono. Uno de ellos era de Lucía. Era bastante largo. Lo abrí más por curiosidad que por otra cosa. Decía algo así. Daniel, sé que todo esto pasó muy rápido y probablemente te hice mucho daño. Pero quiero que entiendas que eres un gran hombre. De verdad lo eres. Si lo de mi ex no funciona, volveré contigo. Te lo prometo. Te amo. Leí ese mensaje varias veces seguidas. No respondí. La verdad es que no tenía absolutamente nada que decirle, así que simplemente lo dejé ahí y lo ignoré. Los 2 meses que siguieron fueron bastante extraños. No voy a mentir, me sentía mal. Muy mal. No era solo la ruptura en sí, sino la forma en que había pasado todo. Cada vez que alguien me preguntaba por Lucía, la conversación se volvía incómoda. Mis amigos sabían que yo había viajado con la intención de pedirle matrimonio. Así que cuando regresé solo, empezaron las preguntas. ¿Qué pasó con la propuesta? ¿Dónde está Lucía? ¿Todo salió bien? Al principio trataba de evitar los detalles. Pero al final terminé contando lo que había ocurrido. Y casi todas las personas reaccionaban de la misma manera. No me creían. Pensaban que estaba exagerando o que quizá había entendido mal lo que ella quiso decir. Eso suena demasiado absurdo, me dijo un amigo una vez. Nadie diría algo así. Pero sí. Alguien lo había dicho. Lucía lo había dicho. Durante esos 2 meses intenté seguir con mi vida. Me concentré más en el trabajo, salía con amigos y trataba de mantener la mente ocupada para no pensar demasiado. Aún así, había momentos en los que todo volvía a mi cabeza. El viaje. La playa. El momento en que me arrodillé frente a ella. Y las palabras que vinieron después. 2 meses después de todo aquello pasó algo que, sinceramente, no esperaba. Era una tarde cualquiera. Estaba en casa viendo televisión cuando escuché que alguien tocaba la puerta. No esperaba a nadie. Cuando abrí, me quedé completamente inmóvil. Lucía estaba ahí. Tenía una pequeña maleta en la mano y estaba sonriendo. Amor, dijo. Sentí una mezcla de sorpresa y molestia al mismo tiempo. Volví, tal como te prometí. La miré sin decir nada. No funcionó con mi ex, continuó. Pero eso ya no importa. Me di cuenta de que tú eres con quien realmente quiero estar. Hubo unos segundos de silencio. Yo todavía intentaba entender lo que estaba pasando. Ella, en cambio, parecía convencida de que todo tenía sentido. Podemos arreglar esto, dijo. Sé que te lastimé, pero ahora estoy aquí. La miré fijamente unos segundos. Luego dije lo primero que se me ocurrió. Lucía, eres la mujer más estúpida que he conocido. Su expresión cambió de inmediato. No me llames estúpida, respondió con la voz temblando. Negué con la cabeza. Cambiaste a un hombre que estaba dispuesto a darlo todo por ti, por una fantasía digna de una telenovela. Sus ojos empezaron a llenarse de lágrimas. No fue así, dijo. Entonces, ¿cómo fue?, pregunté. Ella empezó a llorar. Cometí un error, respondió. Pero ya estoy aquí. Eso es lo que importa. La miré con incredulidad. ¿De verdad pensaste que esto iba a funcionar así? Solo, dame otra oportunidad, dijo entre lágrimas. Respiré profundamente. ¿En serio creíste que con unas lágrimas y un perdón yo iba a correr a tus brazos? No respondió. Lárgate de aquí, continué. Me das asco. Sus lágrimas se volvieron más intensas. Daniel, por favor. Pero para mí la conversación ya había terminado.
Cerré la puerta con fuerza. Esa fue la última vez que la vi en persona. Durante las semanas siguientes noté algo curioso. Lucía empezó a publicar cosas bastante extrañas en redes sociales. Memes depresivos. Frases sobre arrepentimiento. Imágenes con texto sobre perder a la persona correcta. Yo no reaccioné a nada de eso. Un día, sin embargo, me envió otro mensaje. Decía, la vida no tiene sentido sin ti. Lo leí. Y respondí algo muy simple. Búscate un hobby y déjame en paz. Después de eso dejó de escribirme. Y, hasta donde sé, esa fue la última vez que tuvimos algún tipo de contacto. Sinceramente, todavía hay momentos en los que recuerdo todo lo que pasó y me parece absurdo. Durante 2 años creí que estaba construyendo una vida con alguien. Al final resultó que, para esa persona, yo solo era una especie de plan de respaldo. No sé qué pasó con su ex. Tampoco sé qué fue de ella después. Lo único que sé con certeza es que la historia terminó ahí. Y después de todo lo que ocurrió, no tengo absolutamente ninguna intención de volver a verla.